Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Global AI, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Rubén Toribio y ahora os voy a explicar un poco sobre esta charla. La idea es poder ir un poquito más allá y no simplemente pues, hacer nuestro rack, hacer nuestra aplicación, sino luego qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a producción, ¿vale? Entonces, esta charla está bastante inspirada en problemas que nos hemos encontrado haciendo nuestras aplicaciones y por eso hemos pensado que sería muy buena idea el poder explicaros pues cómo poder tracear los errores de nuestra aplicación, o no solo tracear los errores, sino también poder ver pues la performance, cómo está funcionando, tiempos, etcétera, ¿vale? Y luego también poder ver un poco si nuestro rack o nuestra aplicación realmente tiene unos buenos resultados, ¿vale? Entonces, bienvenidos a todos. Entonces, como os comentaba, presentarme, mi nombre es Rubén Toribio, trabajo como AI developer juntamente con otras cosas. Nosotros aquí también está Luis, que no va a estar en la charla, pero bueno, juntamente los dos empezamos pues a trabajar con Microsoft 365 y un poco pues luego fuimos pasando a .NET y luego ya hace un par de años que hemos empezado con todo el tema de IA generativa y no nos consideramos expertos para nada, de hecho somos desarrolladores. Lo que pasa que sí hemos sido capaces de poder pues interactuar con estas APIs y poder un poco pues trabajar y sacar todo el provecho. Entonces yo os animo a todos los que seáis desarrolladores, ya sea pues 365, ya sea .NET, ya sea cualquier otro lenguaje, no me da igual, a que intentéis mirar información, que veáis qué tal funciona, porque yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo este año con el tema de los agentes. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para los desarrolladores para poder desarrollar aplicaciones, y ahora mismo es un tema que mucha gente pues cuesta, actualizaciones diarias, es bastante complicado de seguir, entonces estar actualizados es la clave. Entonces, por eso un poco también sacamos el tema de Rocketmine Academy, que básicamente es poder dar formación a equipos y poder darle las herramientas y poder darle ya el contenido directamente sin tener que estar buscando por internet, haciendo pruebas de conceptos y demás, ¿vale? Entonces, si es algo que os interesa, os gustaría meteros y demás, pues nos podéis escribir por cualquiera de nuestras redes sociales, podéis mirar un poco la web y demás y estamos en contacto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el login. Al final tenéis que tener en cuenta que una aplicación de IA generativa pues va a funcionar bastante similar que una aplicación normal de .NET, ¿vale? O sea, al final vamos a necesitar poder hacer login de nuestra aplicación, vamos a necesitar saber pues qué está pasando, ¿vale? Si está fallando, no está fallando. Aquí ya veréis, luego iremos a la parte de Azure AI Studio y ya veréis que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues qué modelo estamos utilizando, qué tal funciona, si tenemos un tema de request, cuántas requests podemos usar, cuántos no, peticiones por minuto, ¿vale? Pues son todo ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con nuestras aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos allá. Primer apartado, login, ¿vale? Entonces, esto es igual que cualquier aplicación que estéis haciendo. En este caso, pues yo os diría que Application Insights está bastante bien, ¿vale? Es una de las recomendadas usando Azure, ¿vale? Entonces, comentaros, nosotros, sobre todo para todo el tema de orquestadores, racks y demás, usamos Semantic Kernel, ¿vale? Es un framework de .NET, ¿vale? Que es open source y está de alguna manera mantenido por Microsoft. Entonces, si queréis, luego podemos hacer una visita muy rápida a Semantic Kernel para que tengáis un poco una idea. Entonces, al final la idea es que como usamos Semantic Kernel como orquestador y para montar nuestras aplicaciones rack, pues al final lo que hacemos es también poder meterle telemetría, ¿vale? Entonces, como veréis, el OpenTelemetry es un estándar que se usa en muchísimos sectores, digamos, y al final pues es una ventaja el poder usarlo también en nuestras aplicaciones, ¿vale? Entonces, pues nada, ya veréis que básicamente lo que hacemos, pues le ponemos el connection string de Application Insights, ¿vale? Creamos el recurso, le decimos que vamos a utilizar el tema del diagnóstico, pero que tengan en cuenta el tema de la información sensitiva y demás. El tema del Trace Provider es una cosa muy chula porque en el nuevo Azure AI Foundry ya tenemos un apartado que es para trazabilidad, ¿vale? Entonces, un problema que os encontraréis en vuestras aplicaciones y demás es, vale, tengo que llamar a diferentes APIs o tengo que hacer diferentes acciones, tengo que llamar al modelo, pero no sé cómo va cada una de ellas, no sé cómo interactúa, ¿vale? Entonces, esta trazabilidad nos va a permitir el poder ver desde el inicio hasta el fin por dónde ha pasado, ¿vale? Entonces, en el caso del rack, pues quizás no aplica tanto porque es bastante intuitivo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero ya en el caso de los agentes, cuando aparte de llamar
a una base de datos vectorial, también tiene que llamar, por ejemplo, a una herramienta, a un plugin, a una API, o tiene que decidir cuál elegir y demás, pues aquí sí que va a ser más importante el poder tener esa trazabilidad, más que nada por si alguien se queja de que algo no funciona, poder ir al log y poder revisarlo, ¿vale? Entonces, nada, agregamos el builder con el OpenTelemetry, especificamos un poco la configuración y ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces aquí tenemos una demo sencillita. Entonces básicamente cómo funcionaría es que hemos hecho ya una petición, entonces aquí podremos ver pues las peticiones que se han hecho y si es el usuario o el asistente, ¿vale? En este caso, pues el usuario que hace la petición y el asistente que le contesta, ¿vale? Entonces esto está súper bien porque nos permite tener trazabilidad de el usuario que ha preguntado y el asistente que nos ha contestado, ¿vale? Porque esto pasa en otras aplicaciones que el usuario pregunta una cosa y el asistente te contesta algo totalmente diferente. Entonces, claro, estás un poco perdido porque no tienes muy claro dónde está el problema, ¿vale? Entonces, esto de las trazas, genial. O sea, yo recomiendo que lo pongáis porque os va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando ya estáis en un entorno prueba de concepto, testeo, ya yendo de cara a producción, pues esto va a salvar la vida, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver un poco también que podemos expandirlo, ¿vale? Y podemos ver un poco por dentro, fijaros, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Tenemos el chat, llamamos al Azure OpenAI, ¿vale? Hace una llamada al modelo y luego aquí tenemos las herramientas, ¿vale? Y en este caso tenemos diferentes herramientas, entonces podemos ver cuándo ha usado cada una de ellas, ¿vale? Y entonces luego también tendríamos el JSON, donde podríamos ir viendo un poco pues toda la información, digamos, interna, ¿vale? De qué tal funciona y demás, ¿vale? Entonces, esto sería en el tracing de Azure AI Foundry, que es algo nuevo, ¿vale? Y luego, si no, siempre tenéis el de toda la vida, que sería el Application Insights, ¿vale? En Application Insights de toda la vida, pues también podríais ver todo el tema de trazabilidad, ¿vale? Entonces, si el tema de Azure AI Foundry todavía no lo domináis mucho y demás, pues que sepáis que también tenéis la opción de todo el tema de Application Insights y demás, ¿vale? Entonces, si os parece, antes de pasar al apartado de evaluación, vamos a hacer una pequeñita demo, ¿vale? Entonces, vamos también a explicar pues muy brevemente el tema Semantic Kernel, ¿vale? Para los que sea nuevo para vosotros, ¿vale? Entonces, nada, ya comentaba que es un poquito, pues, bueno, os voy a enseñar directamente el repositorio de GitHub, ¿vale? Entonces, básicamente, pues es un orquestador, tenemos soporte para diferentes idiomas, ¿vale? Python.NET, al final, para mí la clave es sobre todo el tema del soporte a .NET, ¿vale? Porque al final somos desarrolladores full stack, .NET, etcétera, entonces nos va genial, pero bueno, también tenemos soporte para Java y para Python, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos muchos conectores, podemos conectar con Azure OpenAI, con OpenAI, tenemos aquí pues ejemplos de cómo hacer un chat básico, ¿vale? De decir, oye, pues cómo hago una pregunta y me contesta. Luego también tenemos ejemplos de cómo poder conectar bases de datos vectoriales, el tema de crear agentes, ¿vale? Esto es bastante nuevo y de hecho han sacado hace poco una nueva release con bastantes cositas del tema de agentes y demás. Es algo que estamos trabajando bastante nosotros ya de cara a este año para poder tener el tema de agente. Entonces, os recomiendo encarecidamente que si Semantic Kernel es algo que no habéis tocado mucho, que le pongáis cariño y lo miréis bien, ¿vale? Porque tiene muchísimas opciones y al final un poco para mí la clave es tener este orquestador que sea capaz de ejecutar diferentes acciones y demás, ¿vale? Entonces, para los que es nuevo para vosotros, totalmente recomendado y para mí es un poco el futuro, ¿vale? Esto es totalmente el futuro para poder hacer aplicaciones. Luego, fijaros que tenéis muchísimos plugins, tenéis soporte para diferentes bases de datos vectoriales, entonces al final vais a tener muchísimas opciones y no vais a tener que hacerlo vosotros manualmente, ¿vale? Entonces, vamos a la Azure AI Foundry, ¿vale? Entonces, vámonos al proyecto. Entonces, fijaros que la interfaz cambió un poco desde la última vez, ¿vale? Con esta nueva interfaz tenemos el concepto de hub y el concepto de proyectos. Entonces, básicamente la idea es que tú tienes un hub y luego dentro de ese hub puedes tener diferentes proyectos. Entonces, para mí tiene sentido, sobre todo cuando está muy enfocado a departamentos, ¿vale? Pues tú tienes un departamento y dentro de ese departamento pues tienes diferentes proyectos, ¿vale? Entonces, para mí eso tiene bastante sentido, más que nada para poder organizar un poquito mejor, ¿vale? Todo el tema, ¿vale? Entonces, aquí en nuestro proyecto, fijaros, aquí tenemos el catálogo con todos los modelos. También tenemos el tema de iServices, que serían los servicios
que se usaban como más antiguamente, el tema del Translator, el Vision y demás, también lo tenemos aquí integrado, ¿vale? Y luego aquí tenemos todo el tema de los modelos. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, yo pues he desplegado el GPT-4o Mini y este es el que estoy usando yo para esta demo, ¿vale? Entonces, voy a ejecutarlo. Igualmente comentaros que, lógicamente, desde que ejecuto hasta que aparece en el tracing tarda un poco de tiempo, entonces os voy a enseñar el que ya está, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis, pues yo aquí tengo diferentes proyectos, ¿vale? Tengo un proyecto que es el enfocado al diagnostic y uno enfocado al evaluation, ¿vale? Entonces yo voy a ejecutar ahora el que está enfocado a diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, para enseñaros el código así brevemente, ¿vale? Pues bueno, bastante similar a lo que os había enseñado. Tenemos aquí el app settings, aquí configuramos las propiedades del Azure Monitor, el tema del tracing, aquí podemos ver también la operación, el Trace ID y demás, ¿vale? Entonces aquí nosotros pues podríamos debugarlo, ejecutarlo, lo que fuera, ¿vale? Ejecutamos, aquí tenéis el Trace ID, ¿vale? Aquí tenéis el Trace ID, que este es el que podemos ver en la Azure AI Foundry. Aquí vemos que para poder ver un poco de historial dentro, pues le ha dicho que al chat, pues que nos diga, dinos una broma. Y luego aquí también, de cara al chat, pues lo que ha puesto le ha preguntado sobre el tiempo, ¿vale? Entonces aquí es simplemente una completion normal y corriente de Azure OpenAI, y aquí lo que ha hecho ha sido llamar pues a un tool o un plugin donde estamos preguntando por el tiempo, ¿vale? Entonces esto ya se ha ejecutado, lo tenemos todo ok. Entonces nos volveríamos. Lógicamente aquí de momento solo veremos uno porque ya os digo, tarda un poco en aparecer, tarda a lo mejor unos minutitos, ¿vale? Pero bueno, por eso ya lo he ejecutado yo antes. Mira, pues ha ido más rápido de lo que pensaba, ¿vale? Fijaros, creado 4 y cuarto, pues entre que he explicado y no he explicado, ya lo tenemos listo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos las dos trazas, fijaros que son muy similares, tenemos por un lado el chat completion y por otro lado la llamada a la herramienta. Entonces fijaros que está súper bien porque claro, puedo expandir y puedo ver exactamente qué es lo que ha hecho, ¿vale? Aquí fijaros, pues que lo que ha hecho ha sido que ha llamado a la herramienta del tiempo, ha hecho un completion, ha obtenido la localización del usuario, ha hecho otra completion y por último ha llamado a obtener el tiempo, ¿vale? Entonces fijaros que yo puedo expandir y puedo ver pues en profundidad un poco pues toda la información, ¿vale? Entonces fijaros que es bastante potente porque puedo ver al detalle pues dónde ha entrado, qué es lo que ha hecho, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto todavía está un poquito de aquella manera, ¿vale? De un poco preview y demás, pero fijaros que esto es súper potente y la verdad que está súper bien, ¿vale? Entonces incluso podéis expandir, podéis ver el contenido, etcétera, ¿vale? Entonces yo lo recomiendo bastante para poder ver un poco las trazas, ¿vale? Y ya digo, tenéis el Trace ID, entonces a partir de ahí podéis ver ¿ves? Aquí tenemos el Trace ID, entonces con eso ya podemos ir viendo un poco qué es lo que está haciendo, ¿vale? Entonces yo totalmente recomendado que lo usemos y luego esto internamente se está guardando en el Application Insights y entonces básicamente es como usar el Application Insights en cualquier aplicación productiva, pues lo mismo, pero tenemos como una trazabilidad o podemos ver para cada llamada, para cualquier error, para cualquier problema que necesitemos pues debugar, pues podemos ir a la traza, revisarlo y ver qué ha pasado, ¿vale? Y ver dónde está el problema, si el modelo no ha respuesto de manera correcta o no ha elegido la herramienta de forma correcta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo esto lo veo súper potente y luego ves aquí podéis escoger sobre qué Application Insight está tirando, ¿vale? Entonces aquí sería, pues lo podríais luego cambiar y demás, esto luego lo tenemos configurado en nuestra aplicación con Semantic Kernel y luego aquí también podríais ver esta query en Application Insights, ¿vale? También se podría ver en Application Insights y también podríais ver la traza igual en Application Insights, ¿vale? Entonces, pues nada, Transaction Search, aquí podríamos ver la misma información, ¿veis? Aquí podemos ver las trazas, podemos ver pues el tema de la funcionalidad del weather, el tema del completion, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso podemos ver cuántos tokens ha gastado. Esto es bastante importante, sobre todo de cara a poder hacer una estimación de costes, ¿vale? Porque ya más o menos podremos tener una idea un poco de cuántos tokens gasta, de entrada, salida, luego también podremos ver los tiempos que tarda de hacer la completud, digamos, y demás. Luego también podréis ver, pues, si llama a un plugin o a otro, intentar ver por qué hace esto, ¿vale? Entonces aquí vais a tener toda la información disponible y os va a ser súper sencillo el poder corregir problemas. Es que sin esto vais a estar vendidísimos porque no vais a ser capaz de entender qué está pasando, ¿vale? Entonces, os lo recomiendo totalmente.
y es algo que debéis tener sí o sí en vuestra aplicación, ¿vale? Ya sea en el momento que estéis en prueba de concepto y ya empecéis a testar con usuarios y demás, es algo que recomiendo encarecidamente porque os va a ayudar de una manera increíble, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado de login. Con estas dos pequeñas cositas podéis hacer que sea mucho más sencillo vuestra vida y podéis hacer de una manera mucho más sencilla poder ver qué está pasando y demás. Nosotros inicialmente toda esta información lo guardábamos eso en Application Insights y SQL y demás, pero ahora con esto, pues la verdad que es que, claro, aquí en Application Insights, aquí tenéis que ir un poco yendo uno por uno, pero claro, el tener una manera de poder expandir, poder ir viendo y demás, pues esto como que lo hace mucho más sencillo, incluso poder abrirlo. Entonces esto la verdad que está genial, ¿vale? Entonces, venga, vamos a pasar de nuevo aquí, ¿vale? Bueno, de hecho, estábamos aquí, exacto, vale. Entonces voy a compartir de nuevo. Vale, venga, listo. Entonces, hemos hablado de el login, ¿vale? Súper importante. No hay una gran diferencia conforme lo hacíais en vuestras aplicaciones, pero es importante que veáis una manera. También es cierto que también tenéis a Aspire. Si estáis usando Aspire, también podéis usar Aspire y también tendréis que es un orquestador de .NET, ¿vale? Y podéis tener diferentes proyectos y demás. Pues con Aspire también sería posible el poder tenerlo en local y demás y no tener que depender de Application Insights, ¿vale? Entonces, AI Evaluation, para mí este es muy clave. O sea, para mí este es muy clave porque no sé si os ha pasado todas estas preguntas de mi solución funciona bien. Estoy usando un modelo que a lo mejor es demasiado elevado para lo que necesito. Mi rack funciona de manera correcta, ¿vale? Pues estas preguntas todo el mundo se las hace cuando está pues trabajando con un rack, ¿vale? Entonces es algo que yo os digo que es súper importante. Entonces, de alguna manera tenéis que ser capaces de poder evaluar esta información, ¿vale? Entonces yo, cuando estoy haciendo proyectos, me tiré muchísimos meses intentando entender pues que estaba funcionando mal, por qué fallaba, por qué no, etcétera, y la verdad que era bastante complejo. Hacíamos workshops, hacíamos diferentes cosas, entonces nunca conseguíamos el poder entender pues qué es lo que estaba pasando, ¿vale? Entonces la evaluación realmente me cambió mucho los proyectos y sobre todo poder entender qué era lo que estaba pasando, ¿vale? Entonces os lo recomiendo encarecidamente el tema de la evaluación, y al final un poco lo que nos va a permitir es entender pues las preguntas que estamos haciendo funcionan, no funcionan. Si yo hago 10 preguntas, de esas 10, ¿cuántas hace bien? ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos como diferentes criterios que tenemos que evaluar en nuestro evaluation. Entonces, tenemos el tema de la relevancia, ¿vale? Pues si la respuesta es relevante con lo que dice o no, si es verdad o no, ¿vale? Porque yo puedo preguntar una cosa y decirme que es mentira y ya está, ¿vale? La completud, o sea, decir, qué tan completa es la respuesta, si me contesta con 2 frases rápidas y sencillas o realmente me está completando con la información completa, ¿vale? Fluidez, que realmente hable como si fuera una persona normal, que tenga coherencia, ¿vale? Que no me diga en una línea una cosa y que luego en otra me diga otra, ¿vale? Y sobre todo el tema del groundness es que realmente sea correcto, ¿vale? Entonces, estos son criterios que son los que intentamos evaluar para entender si nuestra aplicación realmente funciona bien o no, ¿vale? O sea, ya os digo de entrada que nuestra aplicación nunca va a funcionar al 100% bien, ¿vale? Entonces es algo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, dicho lo cual, si sois capaces de tener un 70-80%, pues oye, pues ya está bastante bien. Lógicamente también dependerá un poco de la dificultad, si tenéis casos de uso muy específicos o no, ¿vale? Dependiendo de todas estas cosas, pues seréis capaces de hacerlo mejor o peor, ¿vale? Entonces, súper importante evaluar. Luego explicaremos un poco cómo funciona este método, ¿vale? Explicaremos un poco cómo funciona este método porque es importante para luego poder entenderlo y poder asimilarlo y usarlo de manera correcta, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, relevancia, pues la respuesta o sea, realmente me está ayudando, es adecuada y está relacionada con lo que estoy preguntando, ¿vale? Si yo le pregunto, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto sobre Azure OpenAI y me responde Amazon Web Service, pues sí, son cloud services, pero no es exactamente lo que le estoy preguntando, ¿vale? Si le pregunto, pues oye, esto tiene sentido, y me dice, pues sí, pero luego me dice no, pues claro, al final no es muy coherente que me estés cambiando de hilo, ¿vale? Luego tenemos el tema del truth, que básicamente es que sea correcto, o sea, decir que si tú
lógicamente, esta información siempre será sobre lo que haga nuestra aplicación. Si nuestra aplicación es sobre leyes, ¿vale? Pues al final será lo que la ley diga. Si nuestra aplicación es sobre información, yo qué sé, lo típico suele ser pues información de una empresa, ¿no? Pues políticas de la empresa, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esa información, si yo pregunto cuántos días de fiesta tengo, me tiene que decir de manera correcta cuántos días son, ¿vale? No puede inventárselo o decirme otra cosa, ¿vale? Entonces aquí suele pasar que cuando estamos trabajando en diferentes países y demás, hay diferentes políticas y a partir de ahí pues es cuando ya puede empezar nuestro RAG a no funcionar bien, ¿vale? El tema de la fluidez, pues tiene que hablar de una manera más o menos fluida, correcta, como si fuera un humano, ¿vale? Y sobre todo el tema del groundness. Para mí hay como 3, 4 que son súper importantes, los otros pues están bien, ¿vale? Pero al final siempre se intenta que si elevas el resultado de uno, que los otros no se vayan para abajo, ¿vale? Porque al final tener pues un groundness muy alto, pero el resto muy bajo, pues al final tampoco te sirve. Entonces siempre te interesa que vaya subiendo poco a poco todos, pero especialmente los que están relacionados con la verdad, ¿no? Con el tema del groundness, el truth y demás, ¿vale? Entonces, os podemos comentar un poco las opciones que hay con Azure AI Foundry, ¿vale? Y al final es el tema de poder crear una evaluación. Yo esto lo veo interesante cuando son evaluaciones sencillas y cuando tenéis Excel y demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, el problema que le veo con la evaluación, que luego lo podemos ver, es que tampoco nos permite el poder conectar a nuestros endpoints de RAG de una manera sencilla. Entonces, claro, si yo esto se lo paso a un modelo que no tiene acceso a mi base de datos vectorial, pues realmente no va a ser capaz de contestarme de una manera más o menos correcta, ¿vale? Entonces aquí yo lo que encuentro es que realmente yo cuando empecé a probarlo, sí, está bien, puedes subir el dataset, que al final el dataset serán preguntas y respuestas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tú le dices más preguntas y con eso se puede ir un poco pues viendo, pero personalmente para una aplicación productiva y demás, pues yo no le vi el qué, ¿vale? Entonces al final yo lo que encontré que era la clave era poder ejecutar aplicaciones, ya fueran custom, librerías o lo que fuera, que pudiéramos tirar directamente a nuestro endpoint del RAG y poder hacer preguntas sobre eso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podéis ver que nos va a decir pues qué tal funciona, AppsDAM, etcétera, ¿vale? Entonces, yo en mis proyectos empecé usando otro tipo de frameworks de Python y demás, ¿vale? Lo que pasa es que hace poco han sacado Microsoft Extensions AI Evaluation y la verdad que está súper guay, es .NET, funciona como si fueran test de .NET, por lo tanto se puede integrar en Azure DevOps y demás, entonces está súper guay. Entonces tenemos como diferentes librerías y demás, y básicamente tenemos pues la Extension AI Evaluation, que es el core de todo lo que funciona, el Quality, que es aquí es donde medimos todas estas parámetros o variables, el Reporting, que el Reporting al final es el que nos va a generar ese report de la información que le hemos pasado, ¿vale? Este igual, pero lo guarda en Azure, y por último el de consola, que será para poder ejecutarlo. Entonces digamos que tenemos como diferentes componentes, diferentes piezas, y al final un poco el objetivo es poder ejecutarlo, ¿vale? Entonces esto es bastante denso y bastante complejo, entonces por eso he intentado en esta PPT poder enseñar o poder explicar cómo funciona, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo funciona? Nosotros tenemos inicialmente un CSV, ¿vale? Con un CSV, un JSON, lo que sea, y tenemos preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas, por lo general, suelen ser generadas al principio a mano porque nuestro RAG no funciona muy bien, ¿vale? Pero si ya tenemos un RAG que funciona muy bien, sería posible hacerlo sintético y que otro modelo lo generara, ¿vale? Pero yo no lo recomiendo, al menos al principio. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le pasamos ese dataset, ¿vale? Que puede ser un JSON o un CSV, lo que sea, con preguntas y respuestas. Entonces, tenemos un modelo en medio, que es el que se va a encargar de coger esa pregunta, preguntarle a nuestro RAG, ¿vale? Y con esa respuesta tendremos otro modelo que se encargará de hacer la comparación, ¿vale? O sea, os pongo un ejemplo, ¿no? Estamos preguntando sobre flores, ¿vale? Entonces le pregunto, ¿qué flor es roja? ¿Vale? Pues la rosa. Entonces el modelo cogería, le preguntaría a nuestro RAG qué flor es roja, entonces me tendría que devolver rosa o otra cosa, me podría devolver a lo mejor una violeta, ¿vale? Entonces, claro, yo cojo rojo y violeta, entonces este modelo lo compararía y diría, vale, pues esta respuesta pues no está bien, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos la serie de parámetros que comentábamos para poder ver dentro de esa respuesta incorrecta, pues qué tal incorrecta es, ¿vale? También puede pasar que hagamos preguntas más complejas
sobre una ley concreta y seamos capaces de contestar de manera parcial, ¿vale? Pues claro, lógicamente tendremos que comparar la respuesta que tenemos en nuestro dataset con la que nos da nuestro RAG y a partir de ahí podremos decir qué tan buena es, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos es a nuestro RAG le agregamos una pieza extra que es otro modelo y ese modelo es el que se va a encargar de coger ese dataset, de hacer esas preguntas y comparar. O sea, al final lo que estamos haciendo es comparar. O sea, estamos comparando un fichero con preguntas y respuestas que ya se ha generado con esas preguntas y respuestas que nos va a dar nuestro RAG. Entonces, lo que hacemos es comparamos y a partir de aquí veremos que también funciona. Si fuéramos los cracks, pues lógicamente tendríamos bueno, esto suele ser de 0 a 1, ¿vale? Pues tendríamos todo 0,9, 0,9 o 0,1, o sea, 1, perdón. Y eso si fuéramos los mejores y funcionara genial, ¿vale? Pero la realidad es que lo normal es empezar por un 0,6, luego ir subiendo poco a poco 0,7, 0,8 y tener un RAG que funcione muy bien y tener pues unos parámetros bastante altos y que sean lo más cercanos al 1 posible, ¿vale? Entonces, esto súper importante cuando ya tengamos la aplicación funcionando y poder, porque claro, al final ¿cuál es el problema? Yo no recomiendo que hagáis ingesta de toda la información de golpe, porque seguro que habrán problemas, seguro que habrán cosas que no están bien, ¿vale? Pues hacer una ingesta de un subset de esa información, testearlo, mirar qué tal funciona y a partir de ahí, con esto, podréis ver si vais por buen camino o no, ¿vale? Porque si ya subís 10 documentos, hacéis preguntas y ya veis que está contestando mal, pues ostras, tenéis bastante trabajo por delante, ¿vale? Entonces, súper importante la evaluación de cara sobre todo también a poder hacer cambios, ¿vale? Si queréis modificar el chunking strategy, ¿vale? Pues lógicamente cogéis un subset, hacéis diferentes pruebas y podréis ver cuál es el mejor, ¿vale? O sea, esto os va a permitir poder hacer cambios de manera ágil y rápida y poder mejorar vuestra aplicación sin tener que perder meses, que es lo que me pasó a mí, ¿vale? Entonces, bueno, nada, los evaluadores, un poco para lo que veáis esto, que es que se hace una query, se coge la respuesta, se compara con el contexto y a partir de aquí, pues un ground o no, ¿vale? Entonces, este framework de reporting un poco lo que nos permite es justamente esto, ¿no? Lo que nos permite es corremos unos tests que ya tendremos previamente desarrollados. Sobre un dataset inicial, ¿vale? Y ya podremos ver qué tal funciona, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la demo. Entonces, aquí tenemos nuestra aplicación, ¿vale? Vamos a abrir la que es la parte de evaluación, ¿vale? Entonces, abrimos el program. Entonces, aquí básicamente cómo funciona, tenemos el app settings, aquí tenemos el mensaje, ¿vale? Pues este es el mensaje que usamos para nuestro modelo y para explicarle un poco cómo va a hacer estas comparaciones y demás, ¿vale? Aquí tenemos el usuario que hace una pregunta, la configuración del chat, la configuración, ¿vale? Y aquí, en teoría, debería ir la llamada a nuestro RAG, pero lo hemos hecho a un modelo tal cual para simplificarlo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener nuestras evaluaciones, ¿vale? Entonces, aquí en los tests podemos ver en data, ¿vale? En nuestro dataset. Entonces, fijaros que aquí tenemos, pues, ID1, query, ¿vale? ¿Cuál es el nombre de no sé qué? Pues la respuesta es tal, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos nuestro dataset preparado, ¿vale? Entonces el tema sería, sobre este dataset preparado, yo le pasaría todas estas preguntas a nuestro RAG y tendría que responder. Entonces, idealmente, la respuesta debería ser igual o muy similar, ¿vale? Pero un problema que vais a encontrar con vuestros modelos es que va a ser muy complicado que podáis forzar a tener siempre la misma respuesta. Entonces las respuestas serán similares, podrán decir lo mismo o no, pero de forma muy compleja vais a poder forzarlo a que sea la misma respuesta, ¿vale? Entonces correríamos entonces esta aplicación, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a correr. Entonces básicamente lo que hace es le hace una pregunta, aquí hace el cálculo de la relevancia, si ha fallado o no y el rating, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo. Bueno. Vale, entonces bueno. Aquí le pasamos la pregunta del chat del usuario, cogemos la credencial, obtenemos la respuesta. Aquí ejecutamos para medir todos estos parámetros que hemos comentado. Aquí tenemos el resultado, la relevancia. Entonces aquí nos pone que la relevancia de 0 a 5 es un 5. Y ha fallado, pone que no, y luego el rating sería excepcional, ¿vale? Entonces,
hay diferentes maneras de poder evaluar esto. Entonces yo os recomiendo que lo probéis, ¿vale? Tanto esta librería como otras open source, y os animo a evaluar vuestras aplicaciones para poder saber si funcionan bien o no y poder aplicar cambios, ¿vale? Entonces, ya por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Tenéis nuestro contacto LinkedIn y otras redes sociales. Por favor, contactarnos. Y eso es todo. Muchas gracias.